Muy buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es miércoles 2 de septiembre, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Vamos a escuchar lo que el Evangelio de hoy tiene para nosotros. Antes de leer el Evangelio, quiero mandar un saludo especial a todos los que están participando en la catequesis de adultos de la Parroquia Cristo Salvador. Hoy día hemos tenido un hermoso encuentro y les mando un saludo y una bendición. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre, muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, inclinándose a ella, increpó a la fiebre desapareció. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a otros pueblos. Para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a veces nos viene la curiosidad, bueno, al menos a mí, de cómo era una jornada de Jesús. Cómo Jesús pasaba todo su día, en qué consistía la actividad que hacía Jesús. Hoy la hemos visto. Dice que muy temprano él estaba en la sinagoga, estaba enseñando. Y como sabemos, pues la sinagoga era el lugar de la oración y era el lugar para escuchar la palabra de Dios. Él comenzaba su día ahí. Después de estar en la sinagoga, iba a la casa de sus amigos. Fue a visitar a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro sanó a la suegra de Pedro, que estaba con una fiebre muy alta. Qué interesante, porque Jesús, hermanos, después de orar y estar en meditación de la palabra, él se mezclaba con el pueblo, pero no con todo el pueblo, sino primero con sus amigos, con aquellos más cercanos. Qué bonito sería que entendamos, hermanos, de que estar en contacto con Dios nos debe llevar a involucrarnos, en primer lugar, con los que están más cerca a nosotros, los de nuestra casa. A veces es fácil ser luz afuera y oscuridad en la casa, pero Jesús nos enseña lo contrario, poder recibir la luz de Dios en la oración y llevarla en primera instancia, ¿dónde? A los tuyos, a los más cercanos. En este caso eran los amigos de Jesús, la casa de Simón. Y ahí en la casa de Simón Pedro sanó a la suegra. Qué hermoso es que los primeros que puedan beneficiarse de lo que Dios hace en tu vida sean los que están más cercanos, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo Jesús después de haber sanado a la suegra de Pedro? Dice que vinieron mucha gente y él durante la tarde estaba sanando a todas estas personas. Les ponía las manos y los sanaba. Y algo interesante ocurrió después. En la noche, muy de madrugada, Jesús se retiró solo a orar. A la mañana siguiente, la gente fue a buscarlo pensando de que estaba en la casa de Pedro, pero no lo encontró.
La gente y Pedro y todos los discípulos fueron a buscarlo. Los discípulos sabían las costumbres de Jesús y fue ahí que lo encontraron. Había estado en un lugar solitario orando. Y le preguntan, ¿qué haces aquí? Todo el mundo te está buscando. Y la respuesta de Jesús fue interesante, porque Jesús dice, vámonos. A pesar de que lo querían retener para que se quedase, tengo que anunciar la buena nueva a otros pueblos. Para eso he sido enviado. Esto nos sorprende, hermanos, porque Jesús no se quedaba instalado en un lugar. No estaba él hambriento de fama, hambriento de que lo halaguen o de que lo llene de cariño la gente, sino que por el contrario, él estaba bien enfocado en su misión. ¿Y cuál era su misión? Ir y recorrer todos los pueblos para que puedan recibir la buena noticia. Jesús no se queda instalado, sino de que Jesús va y recorre todos los otros pueblos. A veces, hermanos, esto nos debe dejar pensando en lo siguiente. Muchos de nosotros nos quedamos instalados a veces en nuestro pequeño grupo parroquial o en una experiencia que hemos tenido o en la comodidad de nuestro pequeño círculo ahí en la casa, y el Señor nos invita a ir más allá. Nos invita, hermanos, a llevar la alegría del Evangelio a todos los lugares, a todo el que lo necesita. Miren que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium decía lo siguiente, que quería una iglesia en salida, una iglesia no instalada y atrapada en las estructuras de una parroquia, sino una iglesia misionera, una iglesia que sale al encuentro de los hermanos. A eso nos llamaba el Papa, tratando de seguir e imitar el ejemplo de Jesús, que era un predicador itinerante. De la misma manera también nosotros estamos llamados, hermanos, a llevar la luz del Evangelio a todos los lugares, comenzando por casa y después irradiando a los demás. Así era la jornada de Jesús. Comenzaba con la oración y terminaba con la oración. No era un activismo solamente, no era solamente dedicarse a la gente, sino en primera instancia comenzar con Dios y terminar en la oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a imitarlo. Señor Jesús, gracias por tu luz y tu palabra. Ayúdanos a buscarte, Señor, así como tú buscabas los momentos de oración y de intimidad con Dios, tu Padre. Ayúdanos a priorizar en nuestra vida los momentos de intimidad contigo en la oración, para poder después, Señor, llevar esta luz a la familia, a los amigos y a todos los que lo necesitan. Danos la gracia, Señor Jesús, de poder llevar tu palabra a nuestro trabajo, a los amigos, a todos los lugares, Señor, donde tú quieras. Nos ponemos en tus manos, danos la gracia de imitarte, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, derrame su bendición sobre ustedes, bendiga sus familias, los llene de paz, de fortaleza, de la luz del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso los libre de todo mal y de todo peligro, y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.